Muy buenas noches, bueno, muy buen día, porque esta clase es para mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que tengan un excelente día, la clase 5. Bienvenidas, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo les ha ido? Eh, ¿Cómo les ha llegado la información? ¿Se han sentido identificadas con las historias? Es muy importante, este libro mueve muchas emociones. Entonces, me gustaría saber cómo se van sintiendo. Estamos en el día 5. Es una historia bastante interesante la que voy a ir desmenuzando con ustedes y espero que esta información sea un espacio de sanación para su mente, para su cuerpo y su corazón, que puedan aprender cosas que les ayude en el día a día y a mejorar la relación con el amor y también en la pareja. Entonces, te doy las gracias por estar aquí, por ser valiente y tener esa voluntad de mirar esas cosas, esos puntos en la vida que nos hacen sentir tristes, insatisfechos, que nos preguntamos por qué siempre lo mismo, ¿verdad? Esta es una oportunidad para aprender y para cambiar. Entonces, desde ya, gracias, desde ya te honro tu presencia. Desde ya te felicito por día a día irte conectando, irte poniendo en disposición de aprender y de sanar. Voy a invitarte a que te pongas cómoda, tomes un espacio para hacer la meditación de inicio. Toma una respiración profunda. Inhala y exhala a tu ritmo. Relaja el cuerpo. Respira. Dentro de ti hay una fuente infinita de amor. Esta fuente llena todo tu ser, se desborda, va a tu alrededor y regresa a ti multiplicado. Ahora todo está bien en tu mundo. Eres amada y digna de amor. La vida te abraza. Todo lo que necesitas saber se te revela. Todo lo que necesitas viene a ti en el lugar y momento perfectos. Cada día comprendes más, cada día es más fácil sanar, cada día hay más claridad y más alivio. Estamos juntas en este proceso, aprendiendo, sanando, creciendo. Disponte a cambiar. Solo tienes que decir, estoy dispuesta a cambiar. Y en el momento en que lo dices, el universo conjuga contigo para que eso suceda. Y pedimos que sea en gracia y facilidad.
para tu mayor y más alto bien. Lleva la atención a tu corazón. Disponte a recibir una carga de amor incondicional en tu corazón. Y piensa, imagina cómo del cielo baja una luz blanca tornasol a tu cuerpo, a tu pecho, y empieza a cargar con amor incondicional todos los vacíos, todos los huecos. Ilumina todas tus sombras. Llena de paz y calma todo el caos. Libera lo atrapado. Alivia lo adolorido. Y te empiezas a sentir con una sensación de simple paz contigo mismo. Así ya es. Hecho está, hecho está, hecho está. Nos disponemos a aprender con la curiosidad y la alegría que tienen los niños, a recibir información que actúe como medicina en nuestro corazón. Pedimos a los ángeles de luz, 100% luz, que nos ayuden a grabar aquello que es realmente importante para sanar y cambiar. Sello mi petición en confianza, fe y paz. Gracias, gracias, gracias. Respira profundo. Inhalas y exhalas. Y abres tus ojos, sintiéndote lleno de energía y alegría por empezar esta clase. Ok, muy bien. Vamos a compartir nuestra historia de hoy, el capítulo 5. Un momentito para compartir pantalla. Se llama Bailamos. Muy bien, ahora sí. Quiero que pongan especial atención en lo que vamos a ver hoy. Creo que tiene una información que nos va a ayudar a comprender porque a veces suceden algunas cosas. Ujú. Y si tienen duda, escríbanmelo y lo volvemos a ver, porque para eso son estos 12 días, para recibir nueva información, para meditar, para analizar, observar, sentir. Ujú. Y si algo no está claro, podemos también volver a preguntar, podemos volver a revisar. Ujú. Muy bien. Entonces, bailamos. Acá dice así. Y vamos a hacer esto un poquito más grande. Ok. ¿Cómo hacen las mujeres que aman demasiado para encontrar a los hombres con quienes pueden continuar los patrones perjudiciales de relación que desarrollan en la niñez? Oigan esta pregunta, chicas.
Pongamos atención a esta preguntota, que nos la hemos hecho de otras formas. ¿Cómo pueden encontrar hombres que pueden continuar con los patrones perjudiciales de relación que desarrollan en la niñez? Claro, esta pregunta está muy elaborada en el sentido de que ya está la conciencia de que las parejas continúan los patrones. ¿Los patrones de qué tipo? Los perjudiciales, los que hacen daño en la relación y que fueron desarrollados durante la infancia. Entonces, esta pregunta está muy específica y muy elaborada. Vamos a ver qué nos propone acá. Como por ejemplo, hace la mujer cuyo padre nunca estuvo emocionalmente presente para encontrar, ujú, ¿cómo hace para una mujer para encontrar un padre que nunca estuvo emocionalmente presente y encontrar un hombre cuya atención ella busca constantemente y no puede ganar? Recuerde también aquí, en esta segunda pregunta, cuando dice, ¿cómo, por ejemplo, hace una mujer cuyo padre nunca estuvo emocionalmente presente? Cuando se refiere a que es emocionalmente presente, quiere decir que el padre sí estuvo, pero más nunca hubo una conexión emocional, un vínculo emocional entre padre e hija. Y que después se encuentra una pareja en que busca constantemente, ¿verdad? Esa atención, pero no puede ganar. Siguiente pregunta. ¿Cómo es que la mujer que proviene de un hogar violento se las ingenia para formar pareja con un hombre que la golpea? Esto es bastante, suena bastante irónico y es bastante cuestionado. Entonces aquí vamos a quitarnos los lentes del juicio y de la crítica para aprender algo diferente, ver algo nuevo e ir más allá. Y también ser cuidadoso con nuestras palabras en decir juicios sobre otras mujeres que han estado en ese tipo de situación. ¿Ok? ¿Cómo es que la mujer que se crió en un hogar alcohólico encuentra un hombre que ya padece o pronto desarrollará una enfermedad de alcoholismo? ¿Cómo hace una mujer cuya madre siempre dependió de ella emocionalmente para encontrar un esposo que necesita que ella lo cuide? Vean que cada pregunta toma un escenario muy interesante. Todas las posibles parejas que encuentras, ¿cuáles son los indicios que llevan estas mujeres hacia los hombres con quienes pueden continuar el baile que conocen también desde la niñez? ¿Cuáles son los indicios que llevan a estas mujeres? ¿Cuáles son las señales en el camino? Ujú. ¿Y cómo reaccionan o no reaccionan cuando se encuentra con un hombre cuya conducta es más sana y menos necesitada o inmadura o abusiva de lo que están acostumbradas? Cuyo estilo de baile no concuerda también con ellas. Vean qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan o no reaccionan cuando se encuentran un hombre que es bueno? Un hombre que vale la pena. ¿Por qué? Porque no es inmaduro, no es abusivo, pero resulta que eso no encaja en esos patrones, ¿ok? En el área de la terapia hay un viejo cliché que dice que la gente a menudo se casa con alguien que es igual a la madre o al padre con quien lucharon mientras crecían. Esto se dice bastante en la parte terapéutica, ¿no? Te casas con tu mamá, te casas con tu papá. Como les dije, nos quitamos los anteojos del juicio y de la crítica para ver una nueva información. Este concepto no es absolutamente acertado. No es tan cierto que la pareja que elegimos sea igual a mamá o a papá, sino que esa pareja, con esa pareja podemos sentir lo mismo y enfrentar los mismos desafíos que encontramos al crecer. Ajá. Vean aquí el giro del detalle, ¿verdad? No es que elegimos uno igual a papá o mamá, es que nos hace sentir
esa elección de pareja nos hace sentir lo mismo y enfrentar los mismos desafíos que tuvimos en la niñez. Podemos repetir la atmósfera de la niñez. Aquí estamos replicando lo que aprendimos. Ya que conocemos también y utilizar las mismas maniobras en las que ya tenemos tanta práctica. Sabemos comportarnos tanto como aprendimos en nuestra niñez que lo podemos replicar en la relación de parejas. Es verdad lo que quiere decir. Esto es lo que para la mayoría de nosotras constituye el amor. Imagínense el concepto de amor, esa definición. Nos tenemos en casa, cómodas, exquisitamente bien con la persona que podemos, con quien podemos hacer todos nuestros movimientos conocidos y experimentar todos nuestros sentimientos conocidos, aun cuando los movimientos nunca hayan dado resultado y los sentimientos resulten incómodos. Son lo que conocemos mejor. Experimentamos esa sensación especial de que realmente es lo correcto estar con ese hombre que nos permite, como su pareja, bailar los pasos que ya conocemos. Es con él con quien decidimos tratar de hacer funcionar una relación. Esa sensación de misteriosa familiaridad surge cuando se juntan una mujer y un hombre cuyos patrones de conducta encajan como piezas de rompecabezas. Sensación de una misteriosa familiaridad. Aquí nos da esta pista, ¿verdad? Misteriosa familiaridad. ¿Ok? Y también dice, surge cuando se juntan el hombre y una mujer cuyos patrones de conducta encajan como piezas de rompecabezas. Además de esto, el hombre ofrece a la mujer una oportunidad de abordar y tratar de triunfar sobre los sentimientos infantiles de dolor y desenfado. Muy en el fondo está tratándose de solucionar y restaurar, sanar el dolor y el desamparo de nuestra niñez a través de esa experiencia de pareja. De no ser amada ni necesitada, entonces la atracción se vuelve virtualmente irresistible para ella. ¿Ok? De acuerdo. Cuanto más dolorosa haya sido la niñez, menos poderoso será el impulso de recrear, más poderoso será el impulso de recrear y dominar ese dolor en la adultez. Tratamos de resolverlo. Mientras más infeliz haya sido la niñez, más poderoso el impulso de recrearlo y dominar ese dolor ya grandes. Veamos por qué se da esto. Aquí está la parte de la teoría. Bien, dice así. Si una criatura ha experimentado cierto tipo de trauma, este volverá a aparecer una y otra vez como tema de sus juegos, hasta que haya cierta sensación de haber llegado a dominar la experiencia. Una criatura debe someterse a una operación quirúrgica, por ejemplo. Puede recrear el viaje al hospital usando sus muñecas u otros juguetes. Puede convertirse en el médico en un juego y no en el paciente en otro, hasta que el miedo ligado al acontecimiento disminuye lo suficiente. Como mujeres que amamos demasiado, nosotros hacemos algo muy parecido. Recreamos y volvemos a experimentar relaciones infelices de un intento de hacerlas manejables, un intento de dominar esa situación. De aquí se deduce que en realidad no hay casualidades en relaciones. Cuando una mujer cree que inexplicablemente tuvo que casarse con cierto hombre, alguien a quien jamás habría elegido deliberadamente como esposo, resulta imperativo que ella examine por qué eligió una relación íntima con ese hombre en particular, por qué corrió el riesgo de quedar embarazada de él. Del mismo modo, cuando una mujer afirma que se casó por capricho o que era demasiado joven para saber lo que hacía, o que no estaba del todo en sus cabales y no podía tomar una decisión responsable, estas también son excusas que merecen un análisis más profundo.
En realidad, ella sí eligió, aunque en forma inconsciente, y a menudo con gran conocimiento sobre su futura pareja, aún desde el inicio. Negar esto es negar la responsabilidad por nuestras decisiones y nuestra vida, y tal negación impide la recuperación. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es exactamente el misterioso proceso, la fascinación indefinible que enciende la chispa entre una mujer que ama demasiado y el hombre que la atrae? ¿Qué es lo que sucede ahí? Vamos a ver. Si replanteamos la pregunta en otra forma, ¿qué señales se enciende entre una mujer que necesita ser necesitada y un hombre que busca a quien se asuma la responsabilidad por él? O entre una mujer que es extremadamente sacrificada y un hombre extremadamente egoísta. Otra pregunta. O entre una mujer que se define como víctima y un hombre cuya identidad se basa en el poder y la agresión. O una mujer que necesita controlar a un hombre que es inadecuado. Entonces el proceso comienza a perder parte de su misterio, porque hay señales definidas, indicios que son enviados y registrados por cada uno de los participantes del baile. Cabe recordar que en cada mujer que ama demasiado hay dos factores en juego. Uno, el hecho de que sus patrones conocidos concuerden con los de él, como una llave y en una cerradura. Dos, el impulso de recrear y vencer los patrones dolorosos del pasado. Echemos un vistazo a los primeros pasos vacilantes de este dúo que informa a cada integrante que allí hay alguien con quien va a funcionar, encajar bien, a sentirse bien. Las siguientes historias ilustran con claridad el intercambio subliminal de información que tiene lugar entre cada mujer que ama demasiado y el hombre que la atrae. Un intercambio que de inmediato establece la escena para el patrón de su relación, de su danza y de ahí en adelante. Dice, Mari, la historia de Mari, estudiante universitaria de 23 años, hija de un padre violento. Crecí en una familia realmente loca. Ahora lo sé, pero cuando era niña nunca pensé en ello, salvo de desear que nadie se enterara jamás de la forma en que mi padre golpeaba a mi madre. Nos golpeaba a todos y creo que casi llegó a convencernos a mí y a mis hermanos de que merecíamos que nos pegara. Pero yo sabía que mamá no. Yo siempre deseaba que me pegara a mí y no a ella. Sabía que yo podía soportarlo, pero no estaba tan segura de que mamá pudiera hacerlo. Todos queríamos que ella lo abandonara, pero ella no quería. Recibía de eso, recibía tan poco cariño. Siempre quería darme suficiente amor para fortalecer y para poder salir de eso, pero nunca lo hizo. Murió de cáncer hace 5 años. No he vuelto a mi casa ni he hablado con mi padre desde el funeral. Siento que él la mató en realidad, no el cáncer. Mi abuela paterna nos dejó a cada uno de sus nietos un dinero y así fue como pude ir a la universidad donde conocí a Roy. Vamos a ver el análisis de Roy, ¿ok? Ya vimos que Mari viene de una familia de un hombre agresor, un hombre violento. Dice,
Estuvimos juntos en una clase de arte durante todo un semestre y nunca nos hablamos. Cuando comenzó el segundo semestre, varios de nosotros volvimos a estar juntos en la misma clase y el primer día empezamos una gran discusión sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, este sujeto se puso a decir que las mujeres eran totalmente malcriadas, que siempre querían salirse con la suya y que solo utilizaban a los hombres. Mientras decía todo eso exudaba veneno. Yo pensé, oh, realmente lo han lastimado, pobrecito. Le pregunté, ¿de veras crees que eso es verdad? Y comencé a tratar de demostrarle, de alguna manera, que no todas las mujeres eran así, que yo no era así. Mire cómo me metí. Más tarde, en nuestra relación, yo no podía exigir nada ni cuidarme de ninguna manera, o de lo contrario estaría demostrando que él tenía razón de su misoginia. Y toda mi preocupación de aquel primer día de clase dio resultado. Él se enganchó, me dijo, volveré. No pensaba quedarme en esta clase, pero quiero hablar más contigo. Recuerda que en ese mismo instante sentí algo estupendo, porque yo ya sentía que era diferente para él. Entonces vean aquí esta situación. En la universidad hay una discusión entre hombres y mujeres, de las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Ok? Y el famoso Roy llega y expresa diciéndose que las mujeres eran totalmente malcriadas, que siempre querían salirse con la suya y que solo utilizaban a los hombres. Ujú. Mientras lo decía, ella dice que exudaba veneno. Y ella pensó, oh, realmente lo ha lastimado, pobrecito. Y entonces le dice, ¿de verdad usted cree eso? Ujú. Y trató de convencerlo que las mujeres no eran así, diciendo, ¿verdad? Yo no era así. Y él luego dice, mire cómo me metí. Ujú. Y en esa relación yo no podía exigir nada, porque las mujeres siempre se salen con la suya, entonces si exigía, se iba a salir con la suya, entonces no podía pedir nada, ni cuidarme de ninguna manera. O de lo contrario, estaría demostrando que él tenía la razón en su machismo. Tommy, ¿ok? Entonces, eso fue suficiente para que enganchara la llave en el cerrojo de los patrones. En menos de 2 meses estábamos viviendo juntos. En 4 meses yo pagaba el alquiler y casi todas las demás cuentas. Ay, santísimo. Además de comprar los comestibles. Pero seguí intentándolo 2 años más para demostrarle lo buena que era, que no iba a lastimarlo como ya lo habían hecho. Yo sí salí bastante lastimada en el proceso. Al principio, solo emocionalmente, pero después también físicamente. Nadie podía tener tanta furia como él contra las mujeres y no querer maltratar a una de ellas. Claro que yo estaba segura de que la culpa también era mía. Es un milagro que haya salido eso. Yo conocí a una exnovia suya y ella me preguntó enseguida, ¿te pega? Le respondí, bueno, en realidad no. Lo estaba protegiendo, por supuesto, y tampoco quería quedar como una imbécil, pero sabía que ella lo sabía, porque había pasado por eso antes que yo. Al principio sentí pánico. Era la misma sensación que había tenido cuando niña. ¿Ven? Al principio sintió pánico. El pánico era un sentimiento al cual ella estaba habituada durante su niñez. No quería que nadie viera lo que había detrás de la fachada. Todo
en mí quería mentir, actuar como si ella hubiese sido muy descarada al hacerme esa pregunta. Pero me miró con tanta comprensión que ya no tenía sentido fingir. Hablamos mucho tiempo. Ella me habló de un grupo de terapia que asistía, donde están todas las mujeres que se parecían en el hecho de que todas se veían atraídas hacia las relaciones infelices y trataban de aprender a no hacerse eso. Me dio su número telefónico y después de pasar 2 meses más en aquel infierno, la llamé. Me convenció de que me fuera con ella al grupo y creo que eso tal vez me salvó la vida. Aquellas mujeres eran iguales a mí, habían aprendido a soportar cantidades increíbles de dolor, por lo general desde la niñez. De todos modos, tardé unos meses más en dejarlo. Aquí ya llevamos más de 2 años y aún con el apoyo del grupo fue muy difícil. Yo tenía aquella increíble necesidad de demostrarle que era digno de ser amado y pensaba que si tan solo yo pudiera amarlo lo suficiente, él cambiaría. Gracias a Dios que superé eso, si no, estaría haciéndolo otra vez. La atracción de Mary hacia Roy. Vamos a ese punto. Cuando Mary, la estudiante de arte, conoció a Roy, el misógino, fue como si conociera la síntesis de su madre y padre. Ujú. Que también era irascible y destructivo. Cambiarlo por medio de su amor era cambiar a su madre y salvarla. Vean en el profundo inconsciente el propósito de conectar con una persona con patrones semejantes a replicar el sentimiento de la experiencia de vida durante la niñez. El propósito era cambiar a su madre y salvarla. Mary veía a Roy como una víctima de sus malos sentimientos y quería amarlo hasta que se pusiera bien. Además, al igual que todas las mujeres que aman demasiado, ella quería ganar su lucha con él y con las personas importantes que él simboliza para ella, su madre y su padre. Esto hizo que fuera tan difícil acabar con esa relación destructiva e insatisfactoria. Ok, esta es ahora Jane, casada durante 30 años con un adicto al trabajo. Vamos a analizar este segundo caso. Nos conocimos en una fiesta de Navidad. Yo estaba con su hermano menor que tenía mi edad y realmente me apreciaba. Bueno, ahí estaba Peter, estaba fumando en pipa. Tenía puesta una chaqueta de tweed con parches en los codos y parecía un estudiante de esas universidades prestigiosas. Me impresionó muchísimo, pero también tenía un aire de melancolía que resultó tan atractivo como su aspecto. Estaba segura de que alguna vez lo había lastimado profundamente y quería llegar a conocerlo. Entonces vean aquí, estaba segura de que alguna vez lo habría lastimado profundamente. Ujú. Y tenía un aire de melancolía
que me resultó tan atractivo, ¿ok? Ahí van tomando nota, para saber qué le había pasado y para entenderlo. Ujú. Estaba segura de que sería inalcanzable, pero creía que si yo podía demostrarle una compasión especial, tal vez lograra que siguiera hablando conmigo. Fue gracioso porque esa noche hablamos mucho, pero en ningún momento me enfrentó cara a cara. Siempre estaba en ángulo, ligeramente distraído con otra cosa, y yo trataba todo el tiempo de ganar su atención. Lo que pasó fue que en cada palabra que él decía adquiría una importancia vital para mí, porque estaba segura que él tenía mejores cosas que hacer. Exactamente lo mismo había sucedido con mi padre. Cuando yo estaba creciendo, él nunca estaba ahí, literalmente. Éramos bastante pobres. Él y mi madre trabajaban en la ciudad y nos dejaban mucho tiempo solos en la casa. Incluso los fines de semana, él hacía algunos trabajos. La única vez que veía a papá era cuando estaba en casa reparando algo, el refrigerador, la radio o algo así. Recuerdo que casi siempre tenía la impresión de que me daba la espalda, pero no me importaba porque era maravilloso tenerlo en casa. Yo solía estar con él y hacerle muchas preguntas para que me prestara atención. Entonces vean aquí, dice que cuando conoció al chico, él estaba ligeramente distraído, nunca miraba de frente, sino que en ángulo, ¿verdad? Y ella dice, yo trataba todo el tiempo de ganar toda su atención. Ujú. Y vean aquí cómo se muestra el padre distante. Ujú. Inclusive ella dice, a veces siento que me ignoraba, pero no me importaba porque era maravilloso tenerlo en casa. Ujú. Y le hacía muchas preguntas para poder tener su atención. Pues ahí estaba yo, haciendo lo mismo con Peter, aunque por supuesto entonces yo no lo veía así, ¿verdad? Uno no lo identifica porque no tiene esta información, pero cuando tiene la información ya puede ver las cosas diferentes. Ahora recuerdo cómo trataba de estar siempre en su línea de visión directa, como él seguía lanzando bocanadas de humo de su pipa, mirando hacia un lado o al techo, tratando de mantener la pipa erguida. Yo lo veía tan maduro, con el ceño fruncido y la mirada distante. Me atrajo como un imán. La atracción de Jane hacia Peter. ¿Ok? Dice, los sentimientos de Jane por su padre no eran tan ambivalentes como los de muchas mujeres que aman demasiado. Ella amaba a su padre y lo admiraba y ansiaba su compañía y su atención. Peter, al ser mayor que ella y distraído, al instante se convirtió para ella en la réplica de su esquivo padre. Y el hecho de ganar su atención se volvió aún más importante, tal como sucedía con su padre. Era tan difícil lograrlo. Los hombres que la escuchaban de buen grado, que presentaban, que estaban más presentes emocionalmente y que eran más afectuosos, los hombres que la escuchaban de buen grado, que estaban más presentes emocionalmente y que eran más afectuosos, no despertaban en Jay el profundo anhelo de ser amada que había sentido con su padre. ¿Ok? Entonces los hombres que podían ser buenos candidatos, no le hacían sentir lo que para ella fue familiar. Ujú.
La distracción de Peter que le ofrecía a ella era un desafío en el cual ella ya estaba ambientada, ya estaba acostumbrada. Una oportunidad de ganar el amor de un hombre que la eludía. Bien, esa es la historia de Jane. Ahora veamos la historia de Peggy. Peggy, criada por una abuela hipercrítica, y una madre que no la apoyaba emocionalmente, ahora está divorciada y tiene 2 hijas. Nunca conocí a mi padre. Él y mi madre se separaron antes de que yo naciera. Mi madre salió a trabajar para mantenernos mientras su madre se encargaba de nosotras en casa. Eso no parece tan malo, pero lo fue. Mi abuela era una mujer inmensamente cruel. No nos pegaba a mi hermana y a mí tanto como nos lastimaba con sus palabras todos los días. Nos decía lo malas que éramos, todos los problemas que le causábamos, que éramos buenas para nada. Esa era una de sus frases preferidas. Lo único que era, para todas sus críticas, solo hacía que mi hermana y yo nos esforzáramos por ser más buenas, por valer más la pena. Mi madre nunca nos protegió de ella. Mamá tenía demasiado miedo de que la abuela se marchara y de que ella no pudiera ir a trabajar porque no habría nadie para cuidarnos. Por eso simplemente hacía de la vista gorda cuando la abuela abusaba de nosotras. Crecí sintiéndome muy sola, desamparada, temerosa e indigna, tratando todo el tiempo de compensar el hecho de ser una carga. Recuerdo que solía tratar de arreglar las cosas que se rompían en casa para ahorrar dinero y de alguna manera ganarme la vida. Crecí y me casé a los 18 años porque estaba embarazada. Me sentí pésimamente desde el comienzo. Él me criticaba todo el tiempo. Al principio lo hacía con sutileza, pero luego era más salvaje. En realidad, yo sabía que no estaba enamorada de él y me casé de todos modos. No creía tener otra alternativa. Fue un matrimonio de 15 años, porque tardé todo ese tiempo en llegar a creer el hecho de sentirme pésimamente. Era, era razón suficiente para el matrimonio. Tardé todo ese tiempo en llegar a creer que el hecho de sentirme pésimamente era razón suficiente para el divorcio. Salí de ese matrimonio, desesperada por encontrar a alguien que me amara, pero al mismo tiempo sentía que era indigna y que era una fracasada, y pasaba seguro de que nadie tenía nada que ofrecer, un hombre bueno y amable. La noche que conocí a Bart era absolutamente la primera vez que salía a bailar sin mi pareja. Mi amiga y yo habíamos ido de compras. Ella se compró un atuendo completo, pantalones, blusa, zapatos nuevos, y quería ponérselos y salir. Entonces fuimos a la discoteca de la que ambas habíamos oído hablar. Algunos hombres de negocios que no eran de la ciudad nos invitaron unos tragos y bailaron con nosotras. Y estaba bien, algo amistoso, pero no excitante. Entonces vi a ese sujeto junto a la pared. Era muy alto y muy delgado. Estaba increíblemente bien vestido y era buen mozo. Recuerdo que me dije, ese es el hombre más elegante y arrogante que yo haya visto. Y luego, apuesto a que podría entusiasmarlo. El reto, ¿verdad? Inicialmente aún recuerdo el momento en que conocí a mi primer marido. Estábamos en la escuela secundaria y él estaba recostado en la pared de un lugar en lugar de estar en clase. Entonces me dije, parece bastante alocado, apuesto a que yo podría ponerle los pies sobre la tierra. ¿Lo ve? Yo siempre tratando de arreglar las cosas.
Ujú. Bueno, me dirigí a Bart y lo invité a bailar. Se sorprendió mucho y creo que también se sintió un poco halagado. Bailamos un rato y después me dijo que él y sus amigos se marchaban a otro sitio. Me preguntó si yo quería acompañarlos. Si bien la idea me tentaba, respondí que no, que había ido allí a bailar y que eso era todo lo que quería hacer. Seguí bailando con los hombres de negocios y después de un rato él volvió a invitarme a bailar y lo hicimos. Había muchísima gente ahí, no cabía un alfiler. Poco después mi amiga, yo y él estaba sentado con otra gente en una mesa ubicada en un rincón. Me hizo señas de que me acercara y así lo hice. Me dijo, ¿tienes mi número de teléfono en tu persona? Yo no sabía de qué hablaba. Extendió la mano, sacó su tarjeta del bolsillo del suéter que yo tenía puesto. Era uno de esos que tienen un bolsillo grande en la parte delantera y él había puesto su tarjeta ahí. La segunda vez que volvimos a la pista de baile, yo estaba asombrada. No me había dado cuenta de lo que había hecho y me encantaba saber que aquel hombre apuesto se había tomado ese trabajo. Y bueno, yo también le di mi tarjeta. Me llamó unos días más tarde y fuimos a almorzar. Me miró con cierta desaprobación cuando llegué. Mi automóvil era un poco viejo y de inmediato me sentí inadecuada. Luego, aliviada al ver que de todos modos almorzaría conmigo, estaba muy tieso y frío. Decidí que me correspondía a mí hacerlo sentir cómodo, como si de alguna manera la culpa fuese mía. Sus padres irían a visitarlo en la ciudad y no se llevaba bien con ellos. Recitó una larga lista de reproches contra ellos, que a mí no me parecen tan graves, pero traté de escucharlo con compasión. Salí de ese almuerzo pensando que no tenía nada en común con él. No la había pasado bien, me había sentido incómoda y fuera de equilibrio. Cuando me llamó, 2 días después, volvió a invitarme a salir y me sentí aliviada. Si él lo había pasado lo suficientemente bien para invitarme otra vez, entonces todo estaba bien. En realidad nunca estuvimos bien juntos. Siempre había algo que andaba mal y yo trataba de enmendarlo. Me sentía muy tensa con él y los únicos buenos momentos eran cuando la tensión disminuía un poco. Esa leve disminución de la tensión pasaba por felicidad, pero de alguna manera aún me atraía poderosamente. Sé que parece una locura, pero llegué a casarme con ese hombre sin que siquiera me agradara. Él quebró la relación varias veces antes de casarnos, diciendo que conmigo no podía ser tal como era él. No puedo decir lo devastador que era aquello. Yo le rogaba que me dijera qué necesita que yo hiciera para sentirse más cómodo. Él solo respondía, tú sabes lo que tienes que hacer. Pero yo no sabía. Casi me volví loca tratando de adivinarlo. De todos modos, el matrimonio apenas duró 2 meses. Él se marchó para siempre después de decirme lo infeliz que yo lo hacía y nunca volví a verlo, salvo una que otra vez por la calle. Siempre finge que no me conoce. No sé cómo transmitir lo obsesionado que estaba con él. Cada vez que me dejaba, me sentía más atraída hacia él, no menos. Y cuando volvía me decía que quería lo que yo tenía para ofrecerle. Para mí no había nada como eso en todo el mundo. Lo abrazaba y él lloraba. Decía que había sido un tonto. En ese tipo de escenas duraba una sola noche y después todo comenzaba a desintegrarse otra vez. Y yo trataba con todas mis fuerzas de hacerlo feliz para que no volviera a marcharse. Cuando decidió terminar el matrimonio, yo apenas funcionaba. Era incapaz de trabajar o de hacer algo que no fuera sentarme, mecerme hacia adelante y hacia atrás y llorar.
Me sentía como si estuviera muriendo. Tuve que buscar ayuda para no volver a llamarlo porque ansiaba que todo se solucionara, pero sabía que no podía sobrevivir a otra vuelta de ese carrusel. Ujú. Vamos a ver la atracción de Peggy hacia Bart. Esa es la historia. Y ahí, bueno, ustedes pueden revisar que esto tiene que ver con el trato de su abuela, ¿verdad? Buena para nada. Es que tú no me haces feliz. Ujú. Y lo desvalorizada que se sentía. Ajá. También en el sentido en donde su madre siempre permitía que la abuela las maltratara, por miedo de quedarse por miedo de que la abuela se marchara, ¿no? Y que si se marchaba no podía trabajar, entonces permitía este abuso hacia ellas. Ese era el hábitat natural en el que estaba Bella, en el cual un poquito de menos tensión de lo normal significaba felicidad. Ujú. Bien, entonces vamos a ver ok, la atracción. Peggy no sabía nada acerca del hecho de ser amada y al haber crecido sin padre tampoco sabía virtualmente nada sobre los hombres, menos aún sobre los hombres amables y cariñosos. Pero sí sabía mucho por su niñez con su abuela sobre el hecho de verse rechazada y criticada por alguien muy insano. También sabía esforzarse al máximo por ganar el amor de una madre que no podía, por sus propios motivos, dar amor, ni siquiera protección. Ok, la madre no estaba presente porque trabajaba mucho y tampoco podía proteger a sus hijas del abuso que cometía la abuela hacia ellas en forma verbal, porque eso también es una forma de abuso. Se decían, los golpes destruyen los huesos, pero las palabras rompen el alma. Ujú. Ok, entonces no sabía lo que era sentirse amada y mucho menos protegida, sino que se crió bajo todo lo que le decía la abuela, que lo leímos al principio. Y ella siempre se esforzaba, ¿por qué? Por reparar. Ujú. Sus propios motivos, dar amor, ni siquiera protección. Ok, su primer matrimonio ocurrió porque ella permitió intimar con un hombre que la criticaba y la condenaba. Recuerden que rompieron varias veces durante el noviazgo. Ujú. Por quien sentía poco afecto. Eso también es súper cierto, en donde decía, no sé, si no me gustaba, no sé ni por qué me casé con él. Ujú. Eso es otro aspecto muy interesante, por quien sentía poco afecto. El sexo con él era más una lucha por ganar la aceptación que una expresión de su afecto por él. Un matrimonio de 15 años con ese hombre la dejó aún más convencida de su indignidad inherente, ¿verdad? Al sentirse como un fracaso, decía, no, que a mí, ¿qué hay bueno para mí si yo no merezco nada? Yo no soy digna de merecer cosas buenas. Tan fuerte era su necesidad de repetir el ambiente hostil de su niñez y continuar su lucha por ganar el amor de aquellos que no podían darlo, que cuando conoció a un hombre que le pareció frío, distante e indiferente, de inmediato se sintió atraída hacia él. Había allí otra oportunidad de convertir a una persona desmoronada en alguien que finalmente lo amara. Una vez que se comprometieron las cosas, alusiones de él al hecho de que Peggy estaba progresando sus intentos de enseñarle a amarla, la capacitaron a seguir intentándolo, a pesar de la destrucción de su propia vida. Su necesidad de cambiarlo, y también a su madre y a su abuela, a quienes él representaba, era así de fuerte. Vamos ahora a ver la historia de Eleonor. Un momentito, por favor.
66 años, criada por una madre divorciada y demasiado posesiva. Mi madre no podría llevarse bien con ningún hombre. Se divorció 2 veces en la época en la que nadie se divorciaba ni siquiera una vez. Yo tenía una hermana, 10 años mayor que yo, y mi madre me dijo una vez, tu hermana era la niña de tu padre, entonces yo decidí tener una para mí. Eso es exactamente lo que yo era para ella, una posesión y una extensión de sí misma. Ella no creía que fuéramos dos personas distintas. Extrañé mucho a mi padre cuando se divorciaron. Ella no lo dejaba acercarse a mí y él no tenía la voluntad suficiente para pelear con ella. Nadie la tenía. Siempre me sentí cautiva y al mismo tiempo responsable de la felicidad de mi madre. Me costó mucho dejarla y a pesar de que me sentía sofocada, fui a la escuela de comercio en una ciudad lejana donde me hospedé en la casa de unos parientes. Mi madre se enfadó tanto que nunca volvió a hablarles. Vean el nivel de posesión. No permitir al hijo realizarse. Inclusive tomarlo personal contra los parientes que la alojaron. Cuando terminé la escuela empecé a trabajar como una secretaria de departamento de la policía de una gran ciudad. Un día entró en aquel oficial buen mozo de uniforme y me preguntó, ¿dónde estaba el surtidor de agua? Se lo señalé. Luego me preguntó si había vasos. Le presté mi taza de café. Él necesitaba tomar algunas aspirinas. Aún lo veo echando la cabeza hacia atrás para tragar esas tabletas. Entonces dijo, vaya, anoche sí que me emborraché. En ese mismo instante me dije, oh, qué triste. Está bebiendo demasiado, tal vez porque se siente solo. Era justo lo que yo quería. Alguien a quien cuidar, alguien que me necesitara. Pensé, me encantaría tratar de hacerlo feliz. Nos casamos 2 meses después y pasé los siguientes 4 años intentándolo. Solía cocinar unas comidas estupendas con la esperanza de atraerlo a casa, pero él salía de beber y no regresaba hasta muy tarde. Entonces peleábamos y yo lloraba. La siguiente vez que él volvía tarde, yo me culpaba por haberlo enfadado la última vez y me decía, no es extraño que no venga a casa. Las cosas empeoran cada vez más hasta que finalmente lo dejé. Todo eso pasó hace 37 años y apenas el año pasado me di cuenta de que era alcohólico. Siempre había pensado que la culpa era todo mía, que yo no sabía hacerlo feliz. La atracción de Eleanor a su esposo. Si usted tuvo una madre que odiaba a los hombres y ella le enseñó que son malos, y si por otro lado usted amaba a su padre y perdido, y los hombres le parecían atractivos, es muy probable que crezca con un temor de que los hombres que usted ame la dejarán. Por lo tanto, usted podría intentar encontrar a un hombre que necesite su ayuda y su comprensión, de modo que usted tenga el control de la relación. Eso es lo que Eleanor hizo cuando se vio atraída por el apuesto policía. Si bien esa fórmula supuestamente nos protege de las posibles heridas y de ser abandonadas al asegurarnos de que nuestro hombre depende de nosotras, el problema es que hay que empezar con un hombre que tenga un problema. En otras palabras, un hombre que ya está en camino de entrar en la categoría de los hombres son malos. Eleanor quería garantizar que su hombre no la abandonara, como lo había hecho su padre, y como le había dicho su madre que lo haría cualquier hombre. Y la necesidad de él parecía proporcionarle esa garantía, pero la naturaleza de su problema hacía que fuera más probable que se marchara. Por lo tanto, la situación supuestamente debía asegurar a Eleanor que no sería abandonada. Surtió el efecto opuesto. Le garantizó que sí sería abandonada. Cada noche que él no volvía a casa demostraba que la madre de Eleanor había estado en lo cierto con respecto a los hombres y finalmente ella, al igual que su madre, obtuvo el divorcio de un hombre malo.
Arlene, 27 años, una familia violenta en la cual trataba de proteger a su madre y hermanos. Estábamos juntos en una compañía de actores actuando en el teatro con Cena. Ailis tenía 7 años menos que yo y no me resultaba muy atractivo físicamente. No me interesaba en particular, pero un día hicimos algunas compras juntos y después fuimos a cenar. Mientras hablábamos, todo lo que yo pude escuchar fue que su vida era un desastre. Había muchas cosas de las que él no se ocupaba, y cuando hablaba de ellas me sentí en una inmensa necesidad de meterme a arreglarlo todo. Aquella primera noche mencionó que era homosexual. Como no encajaba en mi sistema de valores, decidí tomarlo a la ligera y bromear al respecto. En realidad me asustaban los hombres cuando me hacían descaradas propuestas sexuales. Mi ex esposo había sido abusivo conmigo y también otro novio. Ellis me parecía confiable. Estaba tan segura de que no podía hacerme daño, de que yo podía ayudarlo. Bueno, un poco después nos comprometimos mucho. De hecho, vivimos juntos varios meses hasta que di por terminar la relación durante la cual todo el tiempo estuve tensa y asustada. Yo creía que estaba haciendo un gran favor y sin embargo estaba destruida. Mi ego también se resintió. La atracción que sentía por él y por los hombres siempre era mucho más fuerte que la que sentía hacia mí. Es más, la noche que pasé en el hospital gravemente enferma de neumonía viral, no me visitó porque estaba con un hombre. 3 semanas después de salir del hospital, terminé mi relación con él, pero necesité una enorme cantidad de apoyo. Mi hermana, mi madre y mi terapeuta me ayudaron. Me deprimí mucho, muchísimo. En realidad no quería dejarlo. Aún sentía que él me necesitaba y estaba segura de que con un poco más de esfuerzo de mi parte podríamos lograrlo juntos. Cuando yo era niña siempre me sentía sí, eso de que en cualquier minuto se me ocurriría una manera de solucionarlo todo. Éramos 5 hermanos, yo era la menor y mi madre se apoyaba mucho en mí. Ella tenía que mantener feliz a nuestro padre, lo cual era imposible. Sigue siendo el hombre más despreciable que conozco. Finalmente se divorciaron hace 10 años. Creo que ellos creían que hacían un favor al esperar que nosotros hubiésemos salido, pero fue terrible crecer en esa familia. Mi padre nos pegaba a todos, incluso a mi madre, pero trataba peor a mi hermana en cuanto a violencia y a mi hermano en cuanto a abuso verbal. De un modo u otro, nos maltrataba a todos. Lo único que sentía era que debía haber algo que yo pudiera hacer para mejorar las cosas y nunca ocurría como podía hacer. Traté de hablar con mi madre, pero ella era muy pasiva. Entonces se enfrentaba a mi padre, pero era demasiado peligroso. Yo solía instruir a mi hermana y a mi hermano sobre las maneras de evitar interponerse en el camino de papá, de no responder mal. Incluso volvíamos a casa de la escuela y recorríamos la casa solo para ver qué cosa podía molestarlo y asegurarla antes de que él llegara en la noche. Gran parte del tiempo, todos nos sentíamos asustados e infelices. Esa es la emoción habitual. El hábitat de Arlene era un hogar en donde se sentía siempre asustada e infeliz. Aparte de eso que le tocan responsabilidades como de adulto, porque la mamá se apoya mucho en ella y vive en un ambiente de violencia. La atracción de Arlene hacia Ellis. Debido a que ella se veía más fuerte y más madura y más práctica que Ellis, Arlene esperaba llevar la voz cantante en su relación con él y de esa manera evitar ser lastimada. Eso fue un factor importante en su atracción hacia Ellis, porque ella tenía una historia de abuso físico y emocional
que databa de su niñez. El miedo y la furia que sentía por su padre hacían que Ellis le pareciera la respuesta perfecta para sus problemas con los hombres, porque no parecía probable que él llegara a reaccionar ante ella con tanta fuerza como para tornarse violento. Lamentablemente, en pocos meses que estuvieron juntos, Aline experimentó tanto dolor y sufrimiento como con los hombres heterosexuales que había conocido. El desafío de tratar literal y figurativamente reencauzar la vida de un hombre que era básicamente homosexual guardaba proporción con el nivel de lucha que Aline conocía también desde la niñez. El dolor emocional inherente a esa relación también era conocido para ella. Siempre esperaba, siempre esperando que volviera a suceder, que alguien que supuestamente estaba de su lado y que supuestamente la quería, la lastimara, la disgustara o la ofendiera. La convicción de Arlene de que podría convertir a Ellis en lo que ella necesitaba que fuera, le hizo difícil dejarlo. Esta es una historia bastante fuerte porque inclusive aquí ella se expone con un hombre que es homosexual y que se lo dice desde un inicio. Ujú. Entonces, habiendo vivido ella abuso físico y verbal, también toma esto como una zona de seguridad, como una parte de no estar disponible emocionalmente y repitiendo el dolor y el sufrimiento en el cual ella estaba acostumbrada a sentir y con el que creció. Susana, vamos con Susana, 26 años, divorciada de dos alcohólicos, hija de una madre emocionalmente dependiente. Yo estaba en San Francisco asistiendo a un seminario de entrenamiento de 3 días para prepararme para los exámenes y obtener mi licencia de asistente social. En el recreo vespertino del segundo día había un hombre muy apuesto y cuando pasó a mi lado le dirigí mi mejor sonrisa. Luego me senté a descansar afuera y vino hasta mí y me preguntó si iría a la cafetería. Le respondí que sí y por supuesto, cuando llegamos dijo con cierta vacilación, ¿puedo comprarte algo? Tuve la sensación de que en realidad él no tenía dinero suficiente. Aquí la intuición hablando. De modo que respondí, oh no, no te molestes. Entonces me compré un jugo y regresamos juntos. Charlamos el resto del recreo. Nos contamos de dónde éramos y dónde trabajamos. Y él dijo, me gustaría cenar contigo esta noche. Acordamos en un restaurante y cuando me reuní, esa noche parecía preocupado. Dijo que estaba tratando de decidir si debía mostrarse romántico o práctico, porque apenas tenía dinero para llevarme en un crucero o por la bahía o bien para cenar. Por supuesto, de inmediato le dije, vamos al crucero, yo te llevaré a cenar. Así lo hicimos, y yo me sentí fuerte e inteligente por haberle posibilitado hacer las dos cosas que quería. La bahía estaba bellísima, el sol se ponía y hablábamos todo el tiempo. Me contó sobre el miedo que sentía de estrechar vínculos con alguien. Ok, aquí le está informando que le tiene miedo al compromiso. En ese momento tenía una relación desde hacía años, aunque sabía que no era la adecuada para él. Ok, también tenía otra persona por muchos años. Simplemente la conservaba porque se sentía encariñada con el hijo de 6 años de aquella mujer y no soportaba la idea de que el niño creciera sin una figura masculina en su vida. Aquí esta es la razón que él da por la cual mantiene esa relación, no por la relación, sino por el hijo. También insinuó con bastante claridad que tenía dificultades sexuales con esa mujer porque ella no lo atraía tanto. Ah, muy bien, esa es otra característica. Vamos a ver qué más nos cuenta. Bueno, todos mis mecanismos entraron en acción. Yo pensaba, es un hombre maravilloso que aún no ha conocido a la mujer apropiada. Es obvio que es tremendamente compasivo y honesto.
No importa que él tuviera 37 y que quizás tuviera más oportunidades de desarrollar una buena relación, que tal vez, solo tal vez, algo anduviera mal en él. Él me había dado una verdadera lista de sus defectos. Impotencia, temor a la intimidad, problemas financieros. Y yo no hacía falta en ser muy inteligente para ver que también era bastante pasivo por su forma de actuar. Yo no estaba demasiado encantada con la idea de que podía ser yo quien cambiara su vida para lo que él me decía que me ahuyentara. Fuimos a cenar y por supuesto pagué yo. Él protestó diciendo lo mucho que eso le incomodaba. Yo solo le respondí que podía visitarme y llevarme a cenar para devolverme el favor. Le pareció una idea estupenda y quiso saber dónde vivía, dónde podía hospedarse si venía a verme, qué oportunidades laborales había en mi ciudad. 15 años atrás, él había sido maestro de escuela y después de muchos cambios de empleo, cada uno de ellos, según admitió, por menos dinero y menos prestigio, ahora trabajaba en una clínica para pacientes externos de donde se les brindaba asesoramiento a alcohólicos. Bien, eso era perfecto. Yo ya no tenía que poner, ya no tenía, ya no podía ser alcohólico, puesto que era asesor en el tema. No es cierto, pero mencionó que nuestra mesera, una mujer mayor de voz cascada, le recordaba a su madre que era alcohólica, y yo sabía que con frecuencia los hijos de alcohólicos también desarrollan esa enfermedad. Sin embargo, no bebió en toda la noche, solo ordenaba agua mineral. Yo prácticamente ronroneaba pensando, este hombre es para mí. No me importan todos aquellos cambios de empleo, ni el hecho de que, en general, las perspectivas en su carrera laboral hubiesen ido cuesta abajo. Eso tenía que deberse simplemente a la mala suerte. Él parecía tener mucha mala suerte y eso lo hacía más atractivo. Sentí pena por él. Pasó mucho tiempo diciendo cuándo lo traía y lo cómodo que se sentía conmigo, lo bien que nos complementábamos. Yo sentía exactamente lo mismo. Esa noche cuando nos despedimos se comportó como un perfecto caballero y yo le di un beso de buenas noches muy cálido. Me sentía a salvo. Era un hombre que no me presionaba para llegar al sexo, que solo quería estar conmigo porque disfrutaba mi compañía. No tomé eso como una señal de que él tuviera problemas sexuales y por ende trataba de evitar toda esa cuestión. También aquí podemos recordar que él mencionaba que con la pareja que tenía, ¿no? Que tenía por varios años, no tenía relaciones porque ella no lo excitaba. Ujú. Y aquí dice que no era presionada para el sexo y que eso le gustaba, pero que no le había caído en cuenta de que tuviese problemas sexuales. Creo que estaba segura de que ante la oportunidad yo podría solucionar cualquier pequeña dificultad que tuviera. El seminario terminó al día siguiente y después hablamos de cuánto podía visitarme. Sugirió que podría venir la semana anterior a sus exámenes y alojarse en mi apartamento. Ya por ahí estaba buscando por dónde colarse, vivir, trabajar. Eran las preguntas que él le hacía. Ujú. Pero solo quería estudiar mientras estuviese allí. Yo tenía unos días de vacaciones y me pareció que sería estupendo tomarlos para entonces. Y así podría mostrarle la ciudad. Pero no, sus exámenes eran demasiado importantes. Muy pronto comencé a dejar de lado todo lo que yo quería hacer y a tratar que todo fuera perfecto para él. También me sentía cada vez más miedo de que no viniera. Aun cuando el hecho de tener a alguien alojado en mi apartamento estudiando, mientras yo trabajaba todos los días, no me parecía muy divertido, pero yo tenía la necesidad de que todo saliera bien
y ya me sentía culpable si él no era feliz. Además, estaba aquel tremendo desafío de mantenerlo interesado desde el principio que había estado atraído hacia mí. Si se enfriaba, parecía que yo lo había aburrido y por eso me esforzaba tanto por su interés. Bien, nos despedimos con las cosas aún sin arreglar, a pesar de que le presenté un plan tras otro, tratando de solucionar todos los inconvenientes que había en su visita. Después de que nos despedimos, me sentí deprimida, sin saber por qué. Solo me sentía mal por no haber sido capaz de solucionarlo todo y hacerlo feliz. Me llamó la tarde siguiente, lo cual me hizo sentir estupendamente redimida. Su novia actual. Ah, no. La noche siguiente me llamó a las 10:30 y comenzó a preguntarme qué debía hacer con su novia actual. Yo no tenía respuestas para eso. Recuerden que ella decía que había visto que él era una persona de actuar de forma pasiva. Mi desazón estaba aumentando mucho. Me sentía atrapada de alguna manera y sin embargo, por esta vez no seguí la vieja costumbre mía de tratar de arreglarlo todo de inmediato. Él se puso a gritarme por teléfono y después colgó. Yo me quedé estupefacta. Empecé a pensar, tal vez la culpa sea mía. No lo apoyé lo suficiente y sentí la necesidad imperiosa de llamarlo y disculparme por haberlo hecho enfadar. Recuerde que yo ya había estado involucrada con varios alcohólicos y por eso asistía con regularidad a las reuniones de AIA. De alguna manera, este programa evitó que lo llamara y aceptara toda la culpa. Ven qué interesante. Por sus conocimientos de los familiares de las reuniones de Alcohólicos Anónimos para familiares, ella conocía, ujú, que no tenía por qué aceptar toda la culpa, y esto fue la que la abstuvo en ese momento de llamarlo y disculparse. Bueno, minutos después volvió a llamarme y se disculpó por haberme colgado. Luego volvió a hacerme las mismas preguntas que yo aún no podía responder. Volvió a gritarme y a colgar. Entonces me di cuenta de que había estado bebiendo. Pero yo aún sentía aquella necesidad de llamarlo y tratar de enmendar la situación. Si aquella noche yo hubiese asumido la responsabilidad por él, hoy quizás estaríamos juntos. Y tiemblo al pensar cómo sería eso. Unos días después recibí una nota muy amable en la que decía que no estaba preparado para otra traición. No mencionaba que me había gritado ni colgado el teléfono. Ese fue el fin. Un año atrás había sido solo el comienzo. Era la clase de hombre que siempre me resultó irresistible. Apuesto, encantador, un poco necesitado, lejos de haber desarrollado todas sus posibilidades en las reuniones, cuando alguien menciona cómo se vio atraída, no por un hombre que era, sino por su potencial, nos reíamos mucho, porque todas lo hemos hecho. Nos hemos sentido atraídas por alguien porque estábamos muy seguras de que necesitaba nuestra ayuda y nuestro aliento para elevar sus dones al máximo. Yo conocía muy bien esos intentos de ayudar, de complacer, de hacer todo el trabajo y de asumir toda la responsabilidad por la relación. Lo había hecho cuando era mi madre y más con cada uno de mis maridos. Uno nuevo no quería tener que molestarse cuidándome, por eso me enviaron a un internado. Pero cada vez que un hombre la abandonaba, ella quería tenerme cerca para que la escuchara y llorar y quejarse. Cuando estábamos juntas, mi trabajo era consolarla y apaciguarla, pero yo nunca podía hacerlo bastante bien para quitarle el dolor. Ok, este es el niño tratando de cumplir el confidente de uno de sus progenitores, en este caso la mamá. Solo entonces me sentía importante o indigna de cuando niña,
y había desarrollado la necesidad de mejorar cada vez más mi desempeño. Por eso fue una gran victoria para mí cuando finalmente vencí la necesidad de perseguir a un hombre que no tenía nada que ofrecerme, sino la oportunidad de ayudarlo. Ese fue su logro a nivel personal. Y aquí vamos a desglosar esa atracción de Susan con el hombre de San Francisco. Para Susan, dedicarse a la asistencia social fue tan inevitable como su atracción hacia los hombres que parecían necesitar ayuda y consuelo y aliento. El primer indicio que ella tuvo de este nuevo hombre fue que fuera el dinero. Cuando lo advirtió, pagó su propio jugo. Ambos intercambiaron información vital. Él le hizo saber que estaba un poco necesitado y ella respondió pagando lo suyo y protegiendo los sentimientos de él. Ese tema central, ese es el tema central, el hecho de que a él le faltaba y a ella tenía lo suficiente para ambos. Se repitió en toda la cita, en toda su cita, cuando ella pagó la cena. Problemas de dinero, problemas sexuales, problemas con la intimidad. Los mismos indicios que debían haber sido advertencias para Susan, dado sus historias de relaciones con hombres necesitados y dependientes, fueron en cambio las señales que atrajeron, pues despertaron su interés de proporcionar cuidados y atenciones. Fue muy difícil ignorar lo que para ella era un anzuelo poderoso, un hombre que no estaba del todo bien, pero que, según parecía, su ayuda y atención podía llegar a ser algo especial. Susan no fue capaz de preguntar al inicio, ¿qué hay en esto para mí? ¿Qué hay en esta relación para mí? ¿Qué me ofrece este hombre? ¿Qué beneficio? ¿Qué hay en esta relación para mí? Es una pregunta importante para hacerse siempre. Pero como estaba en el proceso de recuperación, finalmente pudo evaluar bajo la luz realista lo que estaba ocurriendo. Por primera vez prestó atención a lo que ella obtenía de la relación, en lugar de concentrarse por completo en cómo podía ayudar a aquel hombre. Es obvio que cada una de las mujeres de quienes hemos hablado encontró un hombre que le presentaba una clase de desafío que ella ya había conocido y que por consiguiente era alguien con quien podía sentirse cómoda, sentirse ella misma. Pero es importante entender que ninguna de estas mujeres reconoció lo que la atraía. De haber existido esa comprensión, también habría habido una elección más consciente respecto de entrar o no en una situación que constituía tal desafío. Muchas veces creemos que nos atraen cualidades que parecen ser opuestos a las que poseían nuestros padres. Arlene, por ejemplo, al verse retraída por un hombre bisexual, mucho más joven que ella, de contextura menuda y nada agresivo físicamente hacia ella, sintió conscientemente de que estaría a salvo con un hombre que casi con certeza no repetiría el patrón de violencia de su padre. Pero la lucha consciente por convertirlo en lo que no era, recuerden que era homosexual, por permanecer en una situación que desde el comienzo obviamente no lo satisfacía en sus necesidades de amor y de seguridad, fue el elemento incitante en el desarrollo de una relación con él. Y eso hizo que le resultara tan difícil abandonar a Ellis y el desafío que él representaba. Más tortuoso, pero igualmente común, es el caso de Mary, la primera que vimos, la estudiante de arte y su misógino violento. Era su primera conversación, estuvieron presentes todos los indicios acerca de quién era él y de su forma de sentir, pero la necesidad de Mary de aceptar el desafío que él representaba era tan grande que, en lugar de verlo como el peligrosamente irascible y agresivo, lo percibió como una persona víctima
indefensa, que necesitaba comprensión. Y yo me atrevería a suponer que no todas las mujeres que conocieran a ese hombre lo verían así. La mayoría trataba de apartarse de él y de sus actitudes, pero Mary distorsionó lo que veía debido a la intensidad de su impulso de relacionarse con ese hombre con todo lo que él representaba. Una vez iniciadas, ¿por qué resulta tan difícil poner fin a estas relaciones? Dejar a esas personas que nos están arrastrando por todos los pasos dolorosos de esta danza destructiva. Hay una regla empírica que dice así: cuanto más difícil es poner fin a una relación que es mala para nosotros, más elementos en nuestra lucha infantil contiene. Cuando amamos demasiado es porque tratamos de vencer los viejos miedos, viejos enojos, frustraciones, dolores de la niñez, y darse por vencido es renunciar a una valiosísima oportunidad de encontrar alivio y de rectificar lo que hemos hecho mal. Si bien estos son los fundamentos psicológicos inconscientes que explican nuestro impulso de estar con él a pesar del dolor, hacen poca justicia a la intensidad de nuestra experiencia consciente. Sería difícil exagerar la pura carga emocional que este tipo de relación, una vez iniciada, acarrea para la mujer involucrada. Cuando ella intenta separarse de la relación con el hombre a quien ama demasiado, siente como miles de voltios de energía dolorosa fluyeran a toda velocidad y salieran por los extremos encernados de los mismos. La antigua sensación de vacío renace y se arremolina a su alrededor, arrastrándola hacia el lugar donde aún pervive su terror infantil a estar sola. Y ella, segura de que se ahogará en el dolor. Esta clase de carga, las chispas, la atracción, el impulso de estar con esa persona y de hacer de que la relación funcione, no está presente en la misma medida en las relaciones más saludables y satisfactorias, porque no representan todas las posibilidades de salvar las viejas cuentas y de prevalecer sobre todo lo que una vez fue abrumador. Esta emocionante posibilidad de rectificar viejos errores y de recuperar el amor perdido ha de ganar una aprobación reprimida, que es lo que para las mujeres que aman demasiado constituye una atracción inconsciente, que subyace al hecho de enamorarse. Es también por eso que cuando entran en nuestra vida hombres que se interesan en nuestro bienestar, nuestra felicidad y nuestra realización personal, que presentan una verdadera posibilidad de una relación sana, por lo general no nos interesan. Y no nos equivoquemos, esa clase de hombres sí entran en nuestra vida. Cada una de mis pacientes que ha amado demasiado ha podido recordar por lo menos a uno, y a menudo a varios hombres a quienes describieron como realmente agradables, tan amables que de verdad se preocupaban por mí. Entonces, por lo general, viene la sonrisa irónica y la pregunta: ¿por qué no me quedé con él? A menudo ella es capaz de responder su propia pregunta enseguida. Por alguna razón nunca me entusiasmó tanto. Supongo que era demasiado agradable. No, una respuesta mejor sería que las acciones de él y nuestras acciones, sus movimientos y aquellas con las que nosotros nos correspondimos, no conforman un dúo perfecto. Si bien estar en la compañía de él puede resultarnos agradable, sedante o interesante, nos cuesta considerar que esta relación como algo digno y desarrollar al nivel más serio. Y mire lo que dice aquí. A los hombres así los dejamos de inmediato o los ignoramos.
O, en el mejor de los casos, los relegamos a la categoría de solo amigos, porque no despertaron en nosotras los latidos intensos del corazón ni el nudo del estómago que hemos llegado a llamar amor. A veces estos hombres permanecen en la categoría de amigos durante muchos años, se reúnen con nosotros de vez en cuando para beber algo y secar nuestras lágrimas mientras les relatamos la última traición, ruptura o humillación de nuestra relación actual. Esta clase de hombres compasivos y comprensivos no nos pueden ofrecer el drama, el dolor o la tensión que nos parecen tan estimulantes y correctos. Eso se debe a que para nosotras lo que debería hacernos sentir mal ha llegado a hacernos sentir bien. Y lo que debería parecernos bueno ha llegado a parecernos extraño, sospechoso e incómodo. Hemos aprendido a través de una prolongada y estrecha asociación a preferir el dolor. Un hombre más sano y cariñoso no puede tener un rol importante en nuestra vida hasta que aprendamos a liberarnos de la necesidad de revivir una y otra vez la vieja lucha. Una mujer con antecedentes más saludables tiene reacciones y por consiguiente relaciones que son muy distintas, porque la lucha y el sufrimiento no le resultan tan familiares, no integran en tanta medida su historia y por lo tanto no son cómodos para ella. Si el hecho de estar con un hombre que hace que se sienta incómodo, herida, preocupada, decepcionada, enfadada o celosa le provoca algún tipo de perturbación emocional, ella lo experimentará como desagradable y adversivo, algo que debe evitar en lugar de insistir. Por otro lado, si insistirá con una relación que le ofrezca cariño, consuelo, compañerismo, porque eso las hace sentir bien. Se podría decir, sin temor a equivocarse, que la atracción entre dos personas que tienen la capacidad de crear una relación gratificante sobre la base de un intercambio de respuestas sanas. Si bien puede ser fuerte y excitante, nunca es tan apremiante como la atracción entre una mujer que ama demasiado y un hombre con quien puede bailar. Este capítulo tiene muchas historias enseñándonos cómo esos patrones de llave y cerrojo están activos para recrear ese ambiente al que estamos acostumbradas en sentimiento, ese sentimiento de culpa, de quererlo reparar todo, de no sentirnos suficientes, de no ser lo suficientemente buena, de buscar esa mirada que no tuvimos, ¿verdad? Ese intento por cambiar al otro, porque nuestros padres no los pudimos cambiar. Y también en la parte final describe como todos esos voltios de descarga de energía que se sienten en el cuerpo, como un dolor cuando se quiere terminar una relación y por qué cuesta tanto, ¿ah? ¿Por qué cuesta tanto dejar esa relación? También el por qué una relación más sana no es atractiva, porque en una relación sana no va a haber el conflicto, el caos, los problemas. No voy a poder ser útil en, en brindar mi ayuda y mi amor si es una relación sana. Eso no existe, porque estamos habituados a las altas tensiones, a vivir en un lugar donde nuestra vulnerabilidad y nuestras necesidades no eran tomadas en cuenta. Y así pone distintos ejemplos, hasta el del ejemplo de esta chica que hace pareja con un hombre homosexual. Y cómo son esas chispas y esas conexiones tan químicas, tan fuertes. Y en todas, ese hombre parece un reto.
Yo le voy a mostrar que alguien lo puede amar y que no le va a hacer daño. Me encantaría la idea de poderlo conquistar. Me encantaría. Todo se vuelve un reto. Ujú. Entonces, aquí es una reflexión. Hagan el ejercicio en ver si han tenido relaciones así o si ha habido una relación en donde esto fue así, en qué tipo de relación se encuentran ahora. También otra cosa importante de rescatar que se veía en uno de los ejemplos es cuando dice, uno dice, el hecho de que hubiera un poco menos de la atención habitual era la felicidad, porque al venir de un hogar vulnerable no se conoce el amor, el afecto, no se conoce el respeto y no se conoce la felicidad. Ujú. Entonces, puede interpretarse un- cuando la situación estaba menos tensa como felicidad, pero también habla de cómo se sentían en la niñez, en sus hogares, que es el sentimiento que replican a través de las parejas y se replica el dolor, el sufrimiento y la infelicidad. Entonces, vamos a hacer el cierre. Quiero darte las gracias por estar acá. También vamos a hacer la meditación final. Y para esta meditación final, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar profundo, vamos a pedir guía de protección, vamos a hacer unas descargas energéticas. Si estás de acuerdo, puedes decir sí. Lleva la atención a tu corazón. Imagina, piensa en una chispa de luz en tu corazón. El brillo de esta chispa de luz se expande por todo el cuerpo. Y en este momento eres luz. Me das permiso de mostrarte y descargar en tu ser lo que es y lo que se siente el verdadero amor incondicional. Si me lo permites, puedes pensar o decir sí. Me das permiso de descargar lo que es y lo que se siente, recibir el amor incondicional en ti. Y me das permiso de mostrarte lo que es y lo que se siente, sentirse merecedora del amor y que lo mereces en tu vida día a día con gracia y en facilidad. Voy a pedir hacer fluir amor incondicional a través de ti. Amor incondicional fluyendo a través de tu cuerpo, a través de tus células, a través de tus átomos. Esta sensación
de amor incondicional. Se siente como un abrazo de paz, un alivio, un descanso, una calidez, una ternura, una seguridad completa, un gran respaldo. Se siente como la caricia sincera, se siente como el afecto noble y puro, cariñoso, noble, contenedor, de resguardo, en donde todo está bien y merezco sentir esta sensación de amor incondicional en mí, en mi cuerpo, en mi vida, día a día, todos los días, libre del miedo y libre de la culpa. Cuando lo quiera volver a sentir, simplemente cerraré mis ojos, respiraré suave y profundo y me concentraré en mi corazón para hacer fluir a través de ti, a través de mí, esa sensación de amor incondicional que siempre está disponible, que es inagotable y que mereces, libre del miedo y libre de la culpa. Este amor incondicional sana, limpia, libera, alivia y transforma cada parte de ti. Y después de sentir esta corriente de amor incondicional a través de ti, tomas una respiración profunda. Damos las gracias, gracias, gracias y regresamos al momento presente. Muy bien, entonces nos vemos el lunes y que tengan un muy buen día. Cualquier cosa pueden escribir al chat. Nos vemos pronto. Chao, chao.